Y para el manejo del rendimiento, nosotros utilizamos dos herramientas, o lo hicimos de dos formas. La primera es utilizando la herramienta de MRTG, que se vio la instalación durante el transcurso del curso de administración de redes, y vimos que tiene una interfaz web. Ya el proceso de instalación ya se tenía hecho en esta máquina. De hecho, ya tenemos el servicio activo, el directorio y los archivos de configuración. Aquí únicamente el archivo que nos va a interesar es el mtrg.cfg, que es donde vamos a generar la salida del análisis de rendimiento que hace MRTG. Para esto nos valemos de este comando, que es cfgmaker. Le damos el nombre de la comunidad que tenemos configurada, que es admonredes, seguido de una arroba, y la IP en este caso es del primer router, que sería este de aquí, que es la IP 192.168.1.111. Ahora aquí se pone dos veces el mayor que y se pasa al archivo de MRTG, que es el de configuración. Este archivo de configuración no se va a encargar de hacer el render o el renderizado en la interfaz web. Entonces ya tiene contenido por defecto, que son los gráficos que nos genera, el texto, toda la cuestión gráfica. Entonces, para que no se borre después de la salida de este comando, que este es el análisis tal cual del rendimiento de esta interfaz, se pone dos veces el mayor que, para que se concatene al final del archivo. Entonces, aquí de hecho lo podemos consultar. Aquí previamente nosotros hicimos un respaldo, que es el MRTG CFG original, que es tal cual venía el archivo en la instalación de MRTG. Y el de mrtg.cfg es donde ya hicimos el vaciado de la información de rendimiento. Esto todo es información por defecto. Esto ya venía del archivo, no se modificó. Es aquí cuando ya se empieza a concatenar la información del comando cfgmaker. Aquí es donde ya nos dice que esto se creó por parte de ese comando. Y todo esto ya es tal cual información del rendimiento de este equipo, que de hecho aquí ya nos pone el nombre ESW1. Y como vemos aquí, pues hay secciones comentadas que hacen referencia a puertos del mismo dispositivo que no se están utilizando, que aquí vemos que son los puertos seriales que teníamos en la primera interfaz, que es Fast Ethernet 00 y 01, esos no se utilizaron. Aquí tenemos el puerto que sí se utiliza, que es el 10 y el 11. Son estos puertos. Son los únicos dos que se utilizaron, como vemos acá, que es este. De hecho aquí los podemos ver. De esa forma, bueno, vemos aquí etiquetas HTML y esto ya lo podemos ver en web. Para lanzar el servicio, para actualizarlo, utilizamos el comando que se ve a continuación. Aquí indicamos el ejecutable de MRTG y el archivo de configuración. Para MRTG se va a requerir estar ejecutando este comando cada vez que queramos una actualización del rendimiento, puesto que maneja archivos HTML. Si nosotros vemos el directorio donde se generan esos archivos, vamos a ver que son únicamente HTML. MRTG. Y estos son los HTMLs que se generan. De hecho, aquí vemos algunos nombres, que es el index, el que se genera las imágenes PNG que muestran los gráficos. Todo esto se genera con el comando que ejecutamos. Y ya para la interfaz, pues es en localhost, la redirección de puertos que se configura en la máquina virtual, MRTG. Y en este caso, aquí podemos ver los archivos a los que podemos entrar. De hecho, aquí tenemos 21, 3, 4 y 5. Son los únicos archivos HTML. El que vamos a abrir es el 21. Aquí nos dice que hace referencia a la VLAN 1, que es la VLAN que se configuró en el router. Y aquí ya vemos el análisis de rendimiento que hace.
Primeramente la máxima velocidad alcanzada, el tráfico de red que tiene, tanto de entrada como de salida. Aquí lo maneja en bytes por segundo, el porcentaje y el actual. Ese es el tráfico actual que tenía cuando se generó el comando. Este comando. Esto fue la actualización de 5 minutos. Es decir, genera un promedio y esto es lo que toma. Y nos lo muestra por 30 minutos, 2 horas, un día como máximo. Y aquí ya vemos tal cual el acumulado. Entonces esto nos ayuda a ver, por ejemplo, en qué horas ese router en particular va a ser más rápido, más lento, en qué momento se satura más por tráfico de red. En este caso, como son dos equipos, pues puede ser que no se sature. Pero ya en una red más grande, pues va a ser útil saber eso. Y como último detalle, vemos los otros archivos HTML. Esos archivos hacen referencia a los puertos que está utilizando, que sería este, que es el 1.1, el 1.2 y el 1.3 de Fast Ethernet. Perdón, 1.0, 1.1 y 1.2. Ahora, si nosotros consultamos esos archivos, no nos va a dar ningún reporte de rendimiento. Y esto es, por ejemplo, aquí ya nos dice qué interfaz es, qué tipo de interfaz, la descripción. Y aquí vemos que no nos da ningún resultado. Esto es porque en la configuración que se hizo en este router se asignó todos los puertos a la VLAN 1. Es decir, todos esos puertos van a ser reconocidos como la VLAN 1. Los puertos individualmente no tienen una configuración IP. Entonces, por eso, para conocer todo el tráfico, necesitamos consultar el que hace referencia a la VLAN 1. Si nosotros quisiéramos conocerlo por interfaz, necesitaríamos configurar estos puertos con una IP independiente. Esto para que cada puerto tenga su propia configuración y se reconozca, digamos, aparte. Generalmente nos va a interesar saber el tráfico en todo el dispositivo y no necesariamente por puertos, porque por puertos sabemos que solo vamos a tener un equipo. No es posible que tengamos en un puerto pues toda una infraestructura de red. Entonces nos va a interesar saber el rendimiento total del equipo para compararlo con lo que los fabricantes nos digan, saber si el rendimiento es óptimo, si en este caso se está saturando o si está respondiendo bien. Aquí actualizamos el comando y como vemos, como no está ejecutado tal cual algún proceso que genere tráfico, pues básicamente se mantiene igual, pero si cambia la hora. De hecho, por ejemplo, aquí fue hace poco de un minuto, que son las 10:18, vemos que son 10:19, entonces ese es el tiempo en el que se actualizó, y aquí el tiempo en el que ha estado encendido, que son 6 horas, 49 minutos, 15 segundos. Entonces eso ya nos ayuda a tener un entendimiento del rendimiento que ha tenido el equipo, saber si necesita algún reinicio en base al tiempo que lleva encendido, o saber si la velocidad es la óptima. También, como último, tenemos el comando para ver el rendimiento directamente desde la consola del servidor, que en este caso este sí es en tiempo real, por así decirlo, pero genera un contador en segundos del tiempo en el que se ejecuta. Por ejemplo, aquí estamos viendo el rendimiento actual, vemos que se va actualizando por segundos, y aquí vemos el tráfico que está teniendo en el último segundo, el porcentaje general, la mejor tasa de velocidad, la peor, y pues todos los parámetros. Aquí vemos también el porcentaje de paquetes perdidos, que también puede ser considerado para detectar errores o el mismo rendimiento de los equipos. Obviamente esto nos ocupa toda la consola y ya será cuestión del requerimiento decidir si esta opción de tiempo real es más conveniente o esta que nos permite una actualización cada cierto tiempo. Y por gestión del rendimiento eso sería todo.